El día de hoy la temática, con un toque bastante actual y de gran interés, se trata de personas en movimiento, el destino lejos de casa. Para abordar el tema nos acompaña el doctor Ricardo Borges Reyes, es profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Cursó la licenciatura en Comercio Exterior y una maestría en Derecho Regional en el Colegio de la Frontera Norte AC. Es doctor en Ciencias con orientación en Manejo Sustentable y cuenta con un postdoctorado en Análisis del Impacto Turístico en el Desarrollo Local. Sus intereses de investigación, formación de recursos humanos y publicaciones incluyen la prospectiva estratégica, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Posgrado de la UAPS. Además, nos acompaña Alexis Guillermo Vizcarra González, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Campus La Paz. En el servicio profesional trabajó como servidor público dentro del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se encuentra cursando la maestría interinstitucional en Derechos Humanos con su propuesta de proyecto terminal titulado Caravanas migrantes y el desafío del Estado mexicano por garantizar sus derechos humanos. Les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos ustedes quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde. Y pues tengo este altísimo honor de compartir este espacio con el licenciado Alexis Vizcarra, quien, como ya lo comentó la maestra Margarita, pues ahora mismo Alexis se encuentra estudiando una maestría en Derechos Humanos, aquí mismo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el cual es un posgrado que se comparte con otras instituciones del país, universidades como Tlaxcala, Chihuahua, Guanajuato y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras instituciones. Este programa de posgrado, entonces, además de su reconocimiento como un posgrado de calidad, adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, pues también cumple la función de dar cabida al estudio, al análisis, pues, de estos temas de interés, de urgencia, pues, por atender también por parte de la propia comunidad. Así es de que el tema que desarrolla Alexis no podía ser la excepción y vamos a desarrollarlo en una dinámica también muy sencilla, ¿no? Comenzaré, pues, por una muy breve introducción, así lo prometo que será, sobre temas de migración general en Baja California Sur. Cómo este crecimiento demográfico se puede explicar, pues, por algunas condicionantes de migración muy importantes para nuestro estado, además del propio crecimiento natural de la entidad, y para después dejar este espacio completamente en manos, pues, de Alexis, pues, quien habrá de desarrollar el tema de caravanas migrantes, pero de una perspectiva muy amplia, y para cerrar, pues, con algunos de los avances de las propuestas en su propio tema de investigación en el marco del posgrado en Derechos Humanos. Pues bien, si nos haces el favor, Alexis, de compartir la serie de presentaciones, pues en su pantalla van a ver primero, pues una gráfica que muestra el crecimiento demográfico de Baja California Sur. En esta gráfica que hemos tomado, pues ahí está la fuente en cada una de las diapositivas o gráficas que vamos a presentar, pero con cifras de INEGI de 1970 a 2010 por una parte, y luego también lo propio para las proyecciones de población de México, entidades federativas 2016-2050 de CONAPO. Entonces podemos observar, pues, el comportamiento de este crecimiento demográfico para Baja California Sur, ¿no? Aquí podemos observar, pues, la población total de Baja California Sur de 1970 al año 2020, y podemos observar, pues, cómo es que hay un crecimiento muy evidente, ¿no? Y que esto se explica a partir de ciertas causas o factores
principales, digamos, que condicionarían este crecimiento, este movimiento de la población, pero también efectos que tiene este propio crecimiento de la población, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que de 1970, siendo 128.019 habitantes, pues se incrementa casi el doble para el año de 1980, es decir, 10 años después, en una década, y creció hasta 215.139 habitantes. Posteriormente, más o menos con este mismo ritmo de crecimiento, pues para 1990, otros 10 años después, serían 317.764 habitantes, y más o menos con el mismo ritmo de crecimiento, de nuevo, a la siguiente década, para el año 2000, 424.041 habitantes. Ahí comienza entonces un proceso muy interesante, del año 2000 al año 2010, en donde se evidencia un crecimiento que prácticamente supera por el doble al ritmo de crecimiento que traía ya este crecimiento de la población, ¿no? Puesto que del año 2000 al año 2010, es decir, en el mismo periodo de crecimiento señalado anteriormente, pues se incrementó hasta 637.026 habitantes. Quiere decir que cerca de 200.000 habitantes son como resultado, ¿no?, de este crecimiento. Y anteriormente, pues era cercano a los 100.000 habitantes. En esta década hay este gran salto entonces en el crecimiento de la población. Y así se mantuvo también más o menos en este ritmo, pues hasta el año 2020, en donde se proyectó que fueran 804.708 habitantes, y estamos pues a punto de alcanzar con la cifra actualizada, también publicada por INEGI, pues esa cifra en el año 2021. Aquí hay un crecimiento, entonces un comportamiento del crecimiento, eh, digamos, con un ritmo, al principio, ¿no? Un ritmo típico desde el 1970 hacia el año 2000, y ahí comienza entonces un crecimiento pues mucho más rápido, y esto se puede explicar por diferentes causas, ¿no? Pero la primera, pues sería el crecimiento natural de la población, es decir, esta diferencia que hay entre nacimientos y defunciones. Pero también está el grupo de las causas relacionadas con la migración, que esto es muy importante porque pues también hay un aporte muy significativo de la migración hacia Baja California Sur. En la siguiente lámina vamos a observar, por ejemplo, estos dos datos muy interesantes, también siguiendo la misma fuente, INEGI 2020, que pueden ser consultados pues en los propios documentos que publica este instituto en su página de internet. Entre 2015 y 2020 salieron de Baja California Sur 26.996 personas para radicar en otra entidad. Y es decir, en este periodo de 5 años aproximadamente, ¿no? Es 6 años. Y luego del 2000, en ese mismo periodo, llegaron a vivir a Baja California Sur procedentes del resto de las entidades del país 72.475 personas. Sin embargo, los estados o entidades de principal aporte de personas migrando hacia Baja California Sur fueron Guerrero, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, entre otras, ¿no? Pero muy ampliamente el estado de Guerrero como el principal estado que aporta personas migrando hacia Baja California Sur. En la siguiente lámina vamos a observar cuáles son las principales causas por las que migran las personas en Baja California Sur, es decir, personas que salen del estado, pero también personas que llegan al estado. Y en el primer lugar están personas que vienen a buscar trabajo o que salen a buscar trabajo, ¿no? Pero principalmente, puesto que es prácticamente en términos netos, pues sería casi el doble de las personas que llegan que las que se van. Es decir, hay más, la inmigración a Baja California Sur, la inmigración doméstica, es decir, de connacionales, es casi el doble de la emigración, es decir, personas que salen de Baja California Sur, ¿no? Entonces, en estas causas, como ya mencionábamos hace un momento, además de las causas naturales, de esta diferencia entre nacimientos y defunciones, pues están estas de tipo migratorio. Buscar trabajo, que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, pues esto alcanza el 36.6% de las personas que migran hacia o desde Baja California Sur.
Está también otro factor muy importante que es reunirse con la familia, y esto puede explicarse pues por personas que vienen primero, digamos, en situación individual, encuentran un trabajo y entonces hay personas que después le acompañan para reunirse pues con este familiar, ¿no? Es decir, la reunión con la familia, que es un factor también muy importante. Luego, por cambio, oferta de trabajo, que es también muy importante, con el 13.4%, y personas que vienen a estudiar, o personas que migran de otros estados por temas de inseguridad delictiva o por violencia, y pues otros factores, digamos, en términos porcentuales, pues no tan importantes como los 5 anteriores, sin embargo, también pues que son muy significativos para comprender estas causas migratorias, ¿no? Por ejemplo, si se casó o se unió con otra persona, o deportación, que esto puede explicarse también como el regreso, pues, de personas que habían emigrado y decidieron regresar, o por desastres naturales, como estos desplazamientos, pues, forzosos que son por desastres naturales, ¿no? En otras entidades, y que, pues, lo que hacen es que motivan esta migración también de las personas. Bueno, pues con esto podemos entender que Baja California Sur es una entidad con un fuerte componente migrante, ¿no? Es decir, personas que en estos últimos 6 años, cerca de 72,000 personas que han llegado a vivir a Baja California Sur porque consideran que es un mejor lugar para vivir por estas causas pues, que estamos observando, y pues cerca de la mitad de esa cantidad de personas son las que deciden irse del estado, ¿no? A vivir a otro estado del país, y en menor proporción, en muy menor proporción, pues estaría quienes deciden irse hacia el extranjero, ¿no? Cerca de 2,000 personas aproximadamente que decidieron eh, emigrar hacia el extranjero. Entonces, Baja California Sur, insisto, es un estado que históricamente ha sido reconocido por ser muy hospitalario, por recibir a una gran cantidad de personas que vienen buscando pues cambiar la situación, las condiciones de su propia vida, en la búsqueda pues de este desarrollo personal o desarrollo familiar, pero también de manera circunstancial han decidido eh, buscar pues radicar en Baja California Sur, ¿no? Hablamos pues de que Baja California Sur es uno de los 3 estados que reporta la mayor cantidad de personas inmigrando en el país, ¿de acuerdo? Junto con Querétaro y Quintana Roo, que son las 3 entidades que reportan pues esta mayor cantidad de personas inmigrando, es decir, que llegan a vivir a esta región. Así pues, en el contexto nacional, Baja California Sur es este aporte en términos de migración es muy significativo para recibir a personas, ¿no? Que deciden venir a vivir acá, y ahí vemos, pues, insisto, las causas por las cuales las personas migran hacia Baja California Sur. Reitero que sería buscar trabajo, reunirse con la familia, cambio, oferta de trabajo, o para estudiar principalmente, ¿no? Y en el quinto lugar, pues es la inseguridad delictiva o violencia en otras regiones del país. Pues bien, esto es, pues en términos generales, el contexto de la migración en Baja California Sur. Pero esto, digamos, en el plano muy local, en el plano muy doméstico, ¿qué ocurre en el contexto internacional? Porque es bien sabido que en los últimos años, sobre todo, ha habido una especial atención en temas migratorios, en donde decenas de miles de personas buscan venir a nuestro país, sobre todo de Centroamérica o Sudamérica, porque consideran que México es un lugar que tiene mejores condiciones, ya sea para radicar acá mismo o como un punto estratégico también para emigrar hacia otro, más hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos, o en el menor de las veces, pues hasta Canadá. Pero sobre este tema, también en términos de migración, de los movimientos de las personas, recordemos que esta conversatorio precisamente habla de esto, de personas como ustedes, como nosotros, moviéndose por diferentes razones, pero personas que en algún momento dejan atrás su casa y que se mueven buscando o condicionados o motivados por alguna de estas razones fundamentales, pero la mayoría de las veces, pues, buscando mejorar las condiciones de su propia vida.
personas moviéndose lejos de casa y con ello cada paso que hacen lejos de su propia casa, pues la mayoría de las veces también se incrementan estas, eh, estas condiciones adversas que pudieran generarse en el camino hacia una mejor situación de vida. Pero para ello, pues, ya cedo el uso de la voz a mi colega Alexis Vizcarra, quien ampliará sobre los temas precisamente de las caravanas migrantes, que es un fenómeno también muy importante para nuestro país y visto desde el punto de los derechos humanos, representa un interés superior para nuestro país y para la región latinoamericana. Adelante, Alexis, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor, por la introducción que nos acaba de dar y por los datos tan importantes e interesantes sobre la migración aquí en la entidad. Muy bien, nuevamente, pues agradezco la invitación a este webinar y a las personas que nos están viendo y escuchando, pues les doy mi cordial saludo, espero que se encuentren muy bien, al igual que tus seres queridos. Muy bien, vamos a empezar con el tema, personas en movimiento, el destino lejos de casa. Muy bien, pues se entiende con este título del tema que vamos a hablar, como ya reiteradamente lo ha comentado el doctor, de migración. Y es preciso definir qué es la migración, así como qué es el migrante. Y a continuación, la definición de migración que nos da el INEGI nos dice que la migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. También aquí, cuando una persona deja el municipio, nos da esta breve explicación de qué es emigración, inmigración. Dice, cuando una persona deja el municipio, la entidad o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar, se convierte en un emigrante. Pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, entidad o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. Y muy bien, algo que quiero dejar en claro es que la migración es un fenómeno, o este fenómeno se puede decir, que ha estado presente desde la historia de la humanidad. No sé si recuerden cuando todos vimos alguna vez en las clases, cuando éramos niños, de que antes éramos nómadas y empezamos a ser sedentarios. O sea, todo comienza desde hace miles y millones de años. Es algo que está muy presente en la evolución del ser humano. Y ahora bien, ¿qué es un migrante? La Organización Internacional para las Migraciones, o por sus siglas OIM, lo define como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de, 1, su situación jurídica, 2, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, 3, las causas de desplazamiento, o 4, la duración de su estancia. Ahora, muy bien, en la legislación mexicana, pues tenemos lo que es la Ley de Inmigración, que en su artículo 3, fracción 18, lo define como, dice, para efectos de la presente ley se entenderá por migrante al individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. Bien. Ahora, al hablar de migración, queda claro que es una fuerte manifestación de la voluntad del ser humano por sobreponerse a la adversidad y por tener una vida mejor, que se ha convertido en una dinámica social que ha sufrido diferentes cambios en cuanto a su intensidad como modalidades. Y ahora en la actualidad la globalización y los avances en los medios de comunicación y de transporte han hecho que aumente considerablemente el número de personas que han el deseo de moverse para buscar una mejor oportunidad de vida, una mejor calidad de vida. Que a continuación vamos a ver una nueva, pues no tan nueva, desde el 2018, esta modalidad de las caravanas migrantes. Presento algunos datos sobre migración a nivel internacional, datos recopilados de la Organización Internacional para las Migraciones y compartidas en su portada global de datos migratorios, donde dicen que en el 2019 el número de migrantes internacionales alcanzó los casi 272 millones en todo el mundo, 48% de ellos mujeres, frente a los 258 millones de 2017. Y de estos 164 millones son trabajadores migrantes. Asimismo, se estima que hay 38 millones de niños migrantes. Por otra parte, Asia acoge alrededor de 31% de la población migrante internacional, mientras que el dato para el resto de los continentes se parte de la manera de que Europa tiene el 30%, las Américas el 26%, África 10% y Oceanía 3%. Ahora bien, el tema de las caravanas migrantes, como había comentado, es una nueva modalidad
que se puede decir reciente, surge en 2018. No sé si sea tan reciente, ya estamos por terminar este año 2021, ya pasa muy rápido el tiempo. Y ahora bien, las caravanas migrantes. Este término surge como una manera de describir esta modalidad que tiene por característica que se realiza por grandes grupos de personas que se mueven por tierra a través de las fronteras internacionales, como podemos ver aquí en las imágenes. Grandes cantidades de personas que se mueven por tierra, se desplazan a través de las fronteras internacionales. Asimismo, se caracteriza porque son convocadas por redes sociales. Ahí es donde comentaba la importancia de estas nuevas tecnologías, cómo va avanzando la globalización y van modificándose las maneras en que pues se dan estos movimientos migratorios, porque es algo muy interesante, que son convocadas por las redes y generalmente el destino al que quieren llegar es hacia México y a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿quiénes conforman las caravanas migrantes? Según reportes del Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diferentes medios de comunicaciones locales e internacionales, nos dicen que los grupos de personas que conforman las caravanas migrantes es variado, toda vez que la integran tanto hombres como mujeres. Asimismo, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y otros miembros vulnerables como personas enfermas, indígenas, personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad de transmisión sexual o pertenecientes a alguna minoría sexual. Claramente son grupos muy vulnerables. Aquí tengo unos imágenes, igual para que nos demos una idea de el número de personas que integran las caravanas. Igual iba a puntualizar que la procedencia, de dónde vienen las nacionalidades, aquí podemos ver en la fuente, perdón, en el cuadro 2, que nos otorga la ONU, nos dice el flujo de migrantes en tránsito por Guatemala, enero 2019, y se puede ver que en el Guatemala, 182, mujeres 79, niños 60, niñas 24, da un total 345, o sea, son como están conformadas generalmente estos grupos de caravanas. El Salvador, por su parte, 211 hombres, un aproximado, mujeres 57, niños 30, niñas 14. Honduras, que es el lugar donde más número de población cuentan las caravanas, es el grupo con el que más predomina estos movimientos. Y pues se puede ver aquí claramente que nos dice 2.058 hombres, mujeres 566, 405 niños, niñas 254, Nicaragua 34, 14, 34 hombres, 14 mujeres, niños 2, niñas 2, y nos dan el total de 52. Y pues los totales, ahí se puede ver, 3.992 personas que integran en este dato que nos da las caravanas. Igual, aquí está en el cuadro 5, solicitudes de asilo, que más adelante voy a comentar un poco de eso. Igual, pero es para ver las nacionalidades con las que se integran estas caravanas, que nos dicen que son de Honduras, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Cuba, Nicaragua, así como otros países, no solamente de Centroamérica, pero mayormente de centroamericanos, por hondureños. Ahora bien, igual es preciso puntualizar sobre los antecedentes de estos movimientos, ¿no? ¿Por qué se han empezado a llevar a cabo y desde cuándo pues, es su inicio? Voy a leer un poco, que nos dicen que en 2018 hasta la actualidad el primer acontecimiento por el cual iniciaron las primeras migraciones de ciudadanos provenientes a Centroamérica hacia México, intentando llegar a los Estados Unidos, tiene su origen con el exilio centroamericano de la década de 1980, durante las guerras civiles en Guatemala en 1960 y 1996 y El Salvador en 1979 y 1992. Ese acontecimiento tiene su raíz por la estrategia militar llevada a cabo por los gobiernos dictatoriales, entiéndase, había dictadores de los citados países, y con apoyo del gobierno estadounidense, centenares de miles de personas huyeron en aquellos años hacia México y Estados Unidos. Igual en México, entre 1981 y 1984, muchos de los guatemaltecos exiliados, en su gran mayoría
campesinos indígenas del altiplano, fueron reconocidos como refugiados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas ACNUR, y por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre sus siglas COMAR. Con el paso del tiempo, algunos regresaron a sus comunidades de origen. Sin embargo, otros se integraron a los pueblos de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Honduras, a diferencia de Guatemala y El Salvador, no sufrió ninguna guerra civil. Sin embargo, en 1990 se sumó a la migración internacional hacia Estados Unidos. Asimismo, no solo por gobiernos dictatoriales, por guerras civiles, también decenas de miles de salvadoreños y guatemaltecos se asentaron en distintas ciudades de México y Estados Unidos, en su mayoría indocumentados, hasta exilio, también relacionada por desastres naturales en la región, como fue el caso del éxodo de Honduras tras el paso del huracán Mitch en 1998, así como desde El Salvador, ocasionado por los terremotos de 2001. Y ahora, muy bien, entrando a materia de las caravanas migrantes, se identifican desde el inicio de las caravanas tres oleadas hasta la actualidad, pero las principales es la primera oleada, que tuvo registro en octubre de 2018, que es cuando inicia este fenómeno, y despertó un gran interés por la comunidad nacional e internacional, entre otras cosas por su convocatoria, por su novedosa convocatoria a través de las redes sociales, y lo numeroso del flujo arribando de manera conjunta, las grandes cantidades de personas que se conformaban para migrar. Según cifras de las autoridades migratorias, aproximadamente esta primera oleada la conformó alrededor de 7,000 personas, y con una composición equilibrada de sexos, es decir, tanto hombres como mujeres, igual presencia de niños, niñas, adultos mayores, familias completas, y en su mayoría procedentes de Honduras. Si bien la noticia de Ciudad era conocida por las autoridades, la actitud gubernamental pareció desprevenida, no hubo manera de controlarla, por eso se piensa que fue algo desprevenido, pero sí había noticias de la conformación de estos grupos. Y la primera de las respuestas de esta caravana del control migratorio en la frontera, que fue pues fueron deteniendo, de acuerdo a las personas que iban llegando en los puentes internacional de Ciudad Hidalgo, donde más afluencia de gente hubo en ese puente. Y de acuerdo con relatos de las propias autoridades migratorias, lo que se quería conseguir era que primero pasaran mujeres, niñas y niños, lo cual nadie quiso acceder por el temor a que otros no lo hicieran. El relato desde las propias personas migrantes es que la acción de contención por parte de las autoridades incluyó gases y agresiones, como se puede ver en las imágenes. Igual en esos tiempos estuvo pasando por los medios nacionales e internacionales videos de cómo estas personas intentaban cruzar y cómo eran reprimidos. Esta situación detuvo a las personas en este sitio por gran tiempo, bloqueando el cruce internacional y generando que las personas que transitaban por ahí diariamente tuvieran que hacerlo por otros puntos irregulares. Dicho acontecimiento causó frustración por el cierre del paso y se tensó el ambiente hasta generar episodios de protesta y violencia. Y ante la imposibilidad de la contención, una de las acciones del gobierno es que se decidió reunir y atender a la población migrante a la Feria Mesoamericana. Es un espacio ubicado en Tapachula, solamente que no se contaba con infraestructura para brindar la ayuda necesaria. Como digo, parece que fue algo desprevenido que llegara tanta gente. Y este primer acontecimiento no podía ser menos oportuno, toda vez que estaba en plena transición el nuevo gobierno, tras las elecciones donde ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había manifestado una actitud proactiva en relación con la migración centroamericana, pero aún no había asumido el cargo, todavía estaba en el cargo el presidente Enrique Peña Nieto. Y la segunda oleada de las caravanas tuvo lugar el 17 de enero de 2019, tras el reciente cambio ya de la administración federal, y estuvo conformada por 13,000 personas aproximadamente, con una composición más diversa de nacionalidades, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. A diferencia de la primera oleada, tras el anuncio de su llegada, fue algo aquí que el gobierno entrante recibió de manera diferente a los migrantes, ¿no? Con los brazos abiertos, puede decirse, ubicando anfitriones en el puente que le dieron la bienvenida. Es el caso de organizaciones
tales como el Instituto Nacional de Migración, la CLACOMAR, el DIF. Allí se ubicaron carpas con representantes de agencias gubernamentales e internacionales, así como diversas asociaciones civiles para el recibimiento de estas personas. Y el 18 de enero de 2019, otra acción, es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiu Guillén López, entregó las primeras tarjetas de visas, y 5 días después la exsecretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, visitó la frontera sur y anunció la ampliación de programas de visas y su solicitud desde los países de origen. Así, esta primera estrategia para responder a esta segunda oleada fue el otorgamiento generalizado de visas humanitarias, mismos que fuera entregado en un plazo de 5 días máximos, los cuales se dieron hasta que el programa concluyó. Durante esa caravana, alrededor de 2,000 personas iniciaron el procedimiento para solicitud de condición de refugiado, un número realmente extraordinario. Y finalmente tenemos lo que es la tercera oleada, la denominada tercera oleada, la cual tuvo la particularidad de que estas caravanas no se conformaron antes de cruzar la frontera, sino que ya estando aquí, por pequeños goteos, como se puede decir, de grupos de caravanas más pequeñas, se conformaron ya en territorio mexicano, grupos de caravanas de 50, 150, hasta 300 personas, que en total llegaron a sumar un conjunto de hasta 3,000 personas. Y pues de ahí a la fecha ha seguido el fenómeno aumentando, como se puede ver, se puede apreciar en los medios, que no sé qué tan presente a veces tengan los medios, pero se sigue viendo mucho estas noticias de las caravanas que están llegando aquí a México, las represiones por parte del gobierno, toda la gente que llega, que se junta, que duerme en diferentes sitios, los acomodan, pues ha seguido aumentando. Se tiene pensado que por la pandemia de COVID-19 podría haberse rebajado un poco estos números de migrantes. Y así fue al principio, pero en sí fueron siguiendo apareciendo conforme fueron aflojando las medidas sanitarias, y ha seguido hasta la actualidad. Ahora bien, la procedencia y las rutas. Como les he comentado, procedencia y las rutas. Aquí contemplamos un mapa de México, y desde donde parten las caravanas. Se puede ver que desde Honduras, El Salvador, Guatemala, y según datos del Instituto Nacional de Migración, llegan primeramente a Tapachula. Después los migrantes tienen que caminar aproximadamente 400 kilómetros más hasta Juchitán de Zaragoza, y luego retoman hacia el norte, camino a las costas del Caribe. Y al atravesar el estado de Veracruz, vuelven a dejar hacia el noroeste con rumbo a la capitalina, a la Ciudad de México, y ahí habrán hecho 1,000 kilómetros más. Y ya ahí en la capital, es ahí donde el grupo comienza a segregarse, empiezan a formar 3 rutas hacia el norte, que son usadas por las caravanas. La primera de ellas, que va desde la Ciudad de México hacia el norte, camino a Laredo, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos. Del otro lado de la barrera está el primer sueño americano en San Antonio, Texas, y esta ruta aproximadamente cuenta con 1,395 kilómetros, los que ya han caminado. La segunda ruta posible es más bien hacia el noroeste, partiendo de la Ciudad de México hacia los estados de Durango y Chihuahua, para poder llegar a El Paso, Texas. Y este tramo es mucho más largo que la ruta anterior, con un aproximado de 1,825 kilómetros. Y la última ruta, que va por toda la costa del Pacífico hacia México, Pacífico de México, y es una de las más peligrosas porque atraviesa Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, zonas que evidentemente se sabe que son el estado donde reside mucha violencia por culpa del narcotráfico. Después atraviesan la zona del desierto de Sonora, en donde se enfrentarán a las inclemencias del calor, claro, es un desierto, y los peligros de la fauna, así como de traficantes de personas, que son, ahorita voy a pasar de una vez, no, mejor lo espero. Los peligros, muchos de los peligros que enfrentan las caravanas, ¿no? Que son el tráfico de personas, estos grupos de delincuencia organizada, no solamente por que lleguen a pasar a hambre y por las condiciones, sino que el temor también
son estos nuestros grupos de organizaciones criminales que se aprovechan de esta situación de las personas. Y ahora bien, ¿por qué migran? ¿Por qué migran estas personas? Sin duda alguna, las migraciones, como habíamos comentado, es una manifestación de voluntad, ¿no? de tener una vida mejor y pues de huir de un lugar donde no se está viviendo bien, ¿no? Las migraciones se dan principalmente por la violencia, la corrupción, la falta de empleo, la pobreza extrema, la delincuencia organizada que existe en los países de origen de los migrantes. Así bien, por ejemplo, en Honduras, el 26 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo las elecciones generales donde hubo muchas irregularidades, lo que generó cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad y organismos internacionales. Esto debido a la suspensión por parte de la Corte Suprema de la cláusula constitucional que limita el número de mandatos presidenciales a 1 y la consiguiente candidatura del presidente Hernández a un segundo mandato. Durante ese proceso electoral, la Organización de Estados Americanos consideró un proceso de baja calidad electoral porque el cúmulo de irregularidades y deficiencias son tales que no permiten tener plena certeza sobre el resultado. Y es como lo que le comentaba, la mayor cantidad de personas huyen de Honduras, y se puede ver aquí en los datos que nos ofrece el Comité Alternativo en el 2018, es la corrupción que hay en el país. Igual aquí, datos, las autoridades hondureñas con el crimen organizado han facilitado la corrupción, pues entre los años 2018 y 2015, de 3.471 denuncias que recibió la Procuraduría General de la República de Honduras por actos de corrupción. Tan solo 110 se adjudicaron a penas en prisión, mientras que el 56% terminaron en penas alternativas que no incurrían en prisión, evidenciando finalmente un 27% de impunidad, que en los casos la tasa de homicidios es muy alta. Así se observa que la violencia de género es muy alta también. Se señala que más de 200 millones de dólares anuales en el pago por extorsiones, por lo que familiares y víctimas directamente no tienen más opción que pagar, morir o desplazarse. Asimismo, se contribuye al desplazamiento del colectivo hondureños por la inestabilidad del país a razón del golpe de Estado ocurrido en el año 2009 y la toma de poder del presidente actual mediante un proceso electoral fraudulento e ilegítimo en 2017. Y como les comentaba, pues son esos los principales factores, ¿no? De la violencia, la corrupción, la falta de empleo, la pobreza, la delincuencia organizada. Igual, sin duda alguna, la violencia, la corrupción, la pobreza son el factor principal que propicia este fenómeno. Entre 2013 y 2019 se ha incrementado en más de 5.000% el número de solicitudes de la condición de refugiados en México, según datos oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, y hasta en 2015 la mayoría de los solicitantes de asilo provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, el origen nacional se ha diversificado, como comentaba, por solicitudes de venezolanos, del Caribe, incluso de otros continentes. Tal es el caso de los haitianos, que también se llegan a dar estas personas, se integran a estas caravanas, que en 2018 tuvieron registradas 76 solicitudes y que en el año 2019 se incrementaron a 5.538 en cuanto a los cubanos, aumentaron de 218 a 8.277, según datos de la Comar. O sea, son cifras que se puede ver han aumentado considerablemente. Y ahora bien, ¿por qué deciden migrar en caravanas? Aquí se puede decir en dos puntos que al migrar en grupo las personas se sienten menos vulneradas, pues de esa manera hacen frente a la delincuencia organizada, autoridades, supuestos gestores que inciden en la violación de derechos humanos como la vida e integridad personal, explotación laboral, trata de personas, esclavitud, entre otras violaciones. Se puede entender que la unión hace la fuerza, se sienten más seguros, ¿no? Igual más grupos vulnerables como mujeres, adultos mayores, se sienten más confianza en estar en estas caravanas para así obtener mayor protección. Igual las personas migran de esta manera porque perciben que la fuerza mediática que claramente se ha dado de las caravanas genera mayores posibilidades de cruzar la frontera de forma segura al territorio mexicano, o de acceder al procedimiento para solicitar protección humanitaria, ya sea a través del refugio o las visas humanitarias. Y ahora bien, pues ya he comentado los peligros que enfrentan. Los grupos de personas que conforman las caravanas migrantes se encuentran expuestos a muchos peligros durante su paso por las fronteras,
internacionales. Algunos de ellos son levantamientos por parte de organizaciones criminales, desapariciones, agresiones físicas y sexuales, tráfico de personas, enfermedades y la misma muerte. Y ahora bien, las acciones que ha tenido el Estado mexicano, comentaba al principio por las oleadas, ¿no? Que primero, la primera oleada fueron contenciones, la segunda que fue otorgamiento de visas. Igual el Estado mexicano ha optado por implementar políticas públicas muy, muy diversas, por ejemplo, el programa de Frontera Sur, que ha implementado desde el 2018 en marzo, que posibilita el otorgamiento de las formas migratorias de trabajar fronterizo, traducir las FMTF, y de visitante local, FMBL, a trabajadores migratorios guatemaltecos y de Belice, beliceños. También está el programa de regularización migratoria vigente desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2011. El Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración en enero de 2010. El Programa de Regularización Migratoria de 2011. La Estrategia de Prevención y Atención a Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados no acompañados también. La Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migrantes. Y medidas adoptadas para facilitar la reintegración de los trabajadores migratorios repatriados a México, como el portal electrónico e-migrantes, el programa de repatriación humana y el programa de repatriación voluntaria al interior. También el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la adopción por el Instituto Nacional de Migración de protocolos para la detección, identificación y atención a extranjeros víctimas de delitos y la posibilidad de otorgamientos de visados para la estancia legal de víctimas y testigos de delitos. Y normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias en vigor desde el 8 de octubre de 2019, medidas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias para reducir el hacinamiento y el tiempo de permanencia, para facilitar el acceso a asistencia médica, así como el acceso de albergues, a comunicación con el exterior. Y pues de todas estas políticas públicas, ¿no? Queda visto que no ha faltado políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, pues, los resultados no han sido los esperados, ¿no? Se siguen vulnerando los derechos de estas personas, a sus familias. No han sido buenos resultados. Se han estado viendo, pues los medios nacionales e internacionales han estado exponiendo al Estado mexicano estas violaciones que se siguen dando. Por ejemplo, informes de los relatores especiales en sus visitas a México en 2002 y 2009, el informe del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias, por sigla CMW, en su visita a México de 2011, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 en su visita a México, asimismo las de 27 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí son informes de estas organizaciones que dejan claro, ¿no? Que no se han implementado de la mejor manera estos mecanismos, ¿no? Estas políticas públicas para atender esta situación. Y aquí podemos ver que la Comisión Nacional de Derechos Humanos del periodo de 1990 a 2019, en sus recomendaciones ha calificado violaciones graves de derechos humanos como el derecho a la vida, con su recomendación 64 de 2010, la 3 de 2012, 80 de 2013, la 2 de 2015, así como la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos, privación a la integridad y libertad personal, en las recomendaciones 5 de 2005, 14 de 2006, 1 de 2007, 23 de 2016, 17 de 2014, y el uso excesivo de la fuerza, el no respeto de la dignidad, la recomendación 17 de 2014, la prohibición de discriminación, trata de personas, tráfico de personas, agresión sexual, con las recomendaciones 54 de 2012, 17 de 2014, así como migrantes a niños, recomendaciones 25 de 2017, 54 de 2013, 17 de 2014 y 2 de 2015. Y en el caso de las mujeres, las recomendaciones 63 2018, 17 2009, 54 2012, 17 2014 y la 2 2015, así como diversas más recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos para vigilar y tratar de que las autoridades mexicanas hagan algo respecto a estas personas desde hace
bastante tiempo ya, desde el periodo de 1990 hasta la actualidad, 2019 en ese entonces. Se han estado surgiendo diferentes recomendaciones. Y ahora bien, la comunidad internacional que ha manifestado ante estos grupos. La Organización Internacional de Migración, por siglas OIM, implementó el programa de retorno voluntario asistido para que los migrantes regresen a su país de origen por haber decidido de manera voluntaria e informada de no permanecer en su país de tránsito o destino, y de conformidad con lo sostenido por el representante de la OIM en México, Christopher Gascón, en el Foro Internacional sobre Migrantes y Refugiados y Derechos Humanos del 30 de mayo de 2019 en Monterrey, México. El programa es financiado por los Estados Unidos, pero sus resultados no son tan importantes, pues solo han retornado aproximadamente el 3% de los migrantes. Igual la comunidad internacional, se han podido ver en noticias, que ha captado mucho la atención por cuestiones de que tratan de que el gobierno mexicano implemente más seguridad en sus fronteras. Se ha podido ver como que un roce con los países vecinos por estas situaciones. Sin embargo, igual otro dato interesante en materia de soft law, existe el Pacto para una Migración segura y ordenada, que fue firmado en 2018, donde México es parte de ese pacto. Sin embargo, países como Estados Unidos no estuvieron de acuerdo con ese pacto, y diversos países más que no están de acuerdo con la asistencia que se les pueda dar a estas personas. Y pues, como le comentaba, ha seguido todavía en auge estos movimientos y sigue el enfoque. Y en opinión propia, pienso que estos movimientos van a seguir aumentando. No es algo que vaya a terminar. Las soluciones tienen que darse por los países de donde provienen estos migrantes. Sin embargo, pues es obvio que el Estado mexicano tiene que actuar conforme a derechos humanos para la protección, y vinieron para quedarse. Siento yo estos grupos, pues hay que estar informados de cómo actúa el gobierno. Pues sin duda alguna es un tema muy interesante que va a seguir estando muy, muy activo todavía. Y pues sería todo por parte de la presentación de las caravanas migrantes. Muy bien, muchas gracias, muy interesante, das datos bastante e información bastante llamativa, que creo que a veces no nos ponemos a reflexionar todo lo que implica ser migrante, ¿no? Este tipo de situaciones a las que se enfrentan. Y sí, cuando vi lo del tema me llamó mucho la atención, qué bueno que lo tocaste. ¿Por qué cambió la forma de migrar, no? Esta manera, pues siempre ha habido migración, pero habíamos tenido históricamente como situaciones de mucha violencia contra los migrantes, el famoso tren conocido como la bestia, que toda esta información, y de repente se nos viene este boom de las caravanas migrantes. Y justamente sobre eso preguntan en la transmisión, hay una pregunta de Priscila Ledesma, que pregunta precisamente cómo fue que nació el interés en realizar esta investigación, que por cierto es muy interesante. Porque pues obviamente viene, pues migrar es como, también lo mencionó el doctor Borges al principio, es parte de la evolución del ser humano, ¿no? De estos tránsitos, de esta manera de búsqueda que tenemos como individuos. Pero ¿cómo nace tu interés por esta investigación? Pues se me hizo muy interesante esta modalidad. Me impactó, la verdad, ver en noticias tantos grupos de personas reunidos tratando de cruzar las fronteras, y realmente pues no me puedo imaginar por las cosas que han de haber pasado en sus países de origen, que deciden dejarlo todo y buscar nuevas oportunidades, y llevándose a familias completas, a menores, y realmente es muy, muy triste ver cómo huyen las cosas que sufren en sus travesías. Por eso me llamó mucho la atención ver cómo el Estado mexicano en su actuar puede hacer las cosas ante estas situaciones, y estar tratando de proteger sus derechos humanos, que es un reto sin duda muy, muy difícil.
muy, Sí, muy claro. difícil. Sí, es algo muy complicado esta parte de garantizar los derechos humanos, porque mientras ibas haciendo tu presentación, yo, por ejemplo, me venía mucho a la mente estas imágenes que son propias, sí, de nuestro territorio, la frontera sur, la frontera norte, el conglomerado de las caravanas, cómo se va dando, pero también sucede en Europa, ¿no? Que también se generan estos fenómenos también masivos y pareciera que estamos viendo los mismos territorios y no, son territorios diferentes. Y entonces yo me cuestiono, ¿qué implica a nivel social, cultural, ambiental, el hacer este tipo de caravanas, tanto para los migrantes como para las ciudades de paso? Porque tenemos un gran fenómeno que está siendo impactado en cuanto a muchos fenómenos. ¿Has visto algo al respecto sobre tu investigación? ¿Qué has encontrado al respecto de estos impactos? Pues al hablar de impacto social, recuerdo cuando fue la segunda oleada, que fue un descontento por parte de los estados donde llegaban las caravanas, este descontento porque el gobierno, o sea, les abrió los brazos para que pudieran llegar, ser atendidos y realmente a mí en lo personal me sorprendió este descontento por parte de la población de que por qué el trato que se les tiene que dar, que regresen a su país de origen y pues realmente es algo que no se ponen en los zapatos de estas personas que, como he dicho, todos provenimos de alguna migración. Por ejemplo, en mi caso, mi padre no es de aquí de La Paz, de mi ciudad. Su familia es de Sinaloa. Todos somos parte de algún momento de la migración, ¿no? Y pues sí, ese fue el respecto a lo que he visto, que la sociedad, unas han estado descontentas por el actuar del gobierno mexicano, otras sí han tratado de apoyar, tanto asociaciones civiles que se han visto en las noticias que han tratado de recibir a estas personas, porque al final de cuentas, pues, son seres humanos, tienen sus necesidades y pues es algo que se tiene que atender, o sea, es algo que se va a seguir dando y pues es algo muy, muy, muy triste a mí en lo personal que la gente sea tan negativa, tan mala con estas personas que realmente solamente quieren una mejor calidad de vida. Y pues esa sería mi opinión. Ok, bien, también hay otra pregunta. Sí lo mencionaste que se consideró que la pandemia o se tenía esta expectativa de que con la pandemia iba a reducir el número de caravanas y de migración. ¿En realidad lo hizo o la pandemia no lo detuvo, no detuvo el fenómeno? Pues En cuanto a hubo, volumen, me refiero en cuanto a volumen de migrantes. en cuanto a volumen, sí, fue disminuyendo, pero igual, como he comentado, estas caravanas por goteo de pocas personas que van entrando por la frontera y se van ya aquí organizando, ya en el propio territorio mexicano, pero sí, sin duda alguna sí, pues fue un paro mundial, ¿no? De la pandemia hasta los propios migrantes, creo que se esperaron un poco para poder partir. Y ahora, pues, con más razón, igual, imagínense que la situación en estos países de origen con la pandemia, cómo habrá estado, igual querían migrar hacia un lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya estaban con las vacunas y todo es propicia todavía más. Fue un detenimiento, pero sí fue igual incrementando como fueron reduciéndose las medidas sanitarias. Ok, bien. Una pregunta también referente a números. ¿Hay una estadística o se tiene un aproximado de la gente que tiene una expectativa, va en esta caravana, pero se van quedando, estas personas que se van rezagando y después deciden irse asentando en estas ciudades de paso? Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y
y en la página de Facebook Comunicación Radio UAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio UAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio UAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.